¿Estás con tu enamorado hasta que llegue alguien mejor? Sí. ¿Alguna vez has aceptado dinero a cambio de tener relaciones sexuales? Sí. La joven que aparece en las imágenes es Ruth Thalia Zayas, la primera concursante de un popular programa de telerrealidad transmitido en Perú, quien conmocionó a su familia y a toda la audiencia con sus sorprendentes revelaciones. La joven de 18 años se retiró antes de avanzar al siguiente nivel del espacio televisivo y se llevó a casa el dinero que acumuló hasta esa etapa. No obstante, el daño ya estaba hecho, y luego su participación se convirtió en el blanco de una terrible venganza. Si quieres conocer todo lo que sucedió en esta impactante historia, te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Perú, el de Ruth Thalia Zayas. Acompáñenme a ver todos los detalles. Ruth Thalia Zayas Sánchez nació el 17 de noviembre de 1993 en la provincia de Acobamba, en el distrito de Huancavelica, en Perú. Sus padres, Leoncio Zayas Antenaza y Vilma Rosario Sánchez Rojas, pertenecían a una agrupación de música tradicional peruana, en la que ella era la vocalista y él tocaba el arpa. Thalia, como le decían sus seres queridos y como nos referiremos a ella de ahora en adelante, tenía dos hermanos, Eva la mayor y Frank el menor, con quienes tenía una relación cercana. Leoncio y Vilma sacaron adelante a sus tres hijos realizando presentaciones folclóricas en Huaycán y Huachipa y alquilando equipos de sonido. Cuando Thalia tenía 5 años, la familia se mudó a Lima, pues por ser la capital del país les ofrecía mejores oportunidades de estudio y de trabajo. Poco se supo de la infancia y la adolescencia de la chica. No obstante, algunas reseñas indican que a los 18 años ingresó a la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, donde inició sus estudios superiores de contabilidad y finanzas. Su sueño era poder abrir su propio negocio, específicamente un spa en el distrito Los Olivos, por lo que esa carrera la ayudaría a hacer prosperar su local. Quienes conocieron a Thalia la describieron como una jovencita amable, sociable y respetuosa con los demás. Para el momento de los hechos vivía con sus padres en un poblado del departamento de Lima llamado Huachipa, donde compaginaba sus estudios con un trabajo en un club nocturno, aunque sus padres creían que ella trabajaba en un centro de llamadas. En ese local nocturno hizo cosas que posteriormente salieron a la luz y de las cuales no se sentía orgullosa, pero a su corta edad no midió las consecuencias de sus actos, los cuales con el tiempo le pasarían factura. Pese a que en dicho empleo ganaba muy buenas propinas, le faltaba reunir más para poder abrir su negocio. Entonces de pronto llegó la oportunidad que ella tanto buscaba. Para julio de 2012 en Perú se anunció el estreno de un programa de concursos llamado El Valor de la Verdad, cuyo formato era una adaptación de otro espacio televisivo colombiano llamado Nada Más que la Verdad. Aunque en Colombia dicho programa fue sacado del aire en 2007, luego de que un concursante revelara que había contratado a una persona para acabar con la vida de su esposo, la aceptación y los niveles de audiencia que tuvo fueron tales que se quiso replicar dicho formato en más de 50 países, siendo Perú el país 47 en importar esta franquicia. La dinámica del concurso consistía en que un participante, antes de grabar el programa, debía responder un cuestionario afirmando o negando a cada pregunta, mientras estaba conectado a un polígrafo. De esas preguntas y respuestas se seleccionaban 21 en 6 niveles. Si el concursante respondía con la verdad en un nivel, pasaba al siguiente. De lo contrario, era eliminado y perdía todo el dinero que hubiese ganado hasta ese momento. Tras superar un nivel, el concursante podía retirarse y llevarse el dinero acumulado o continuar. Si culminaba los 6 niveles, se hacía ganador de 50.000 soles peruanos, lo cual puede ser el equivalente a $15.000. Como era de esperar en este tipo de programa, a medida que el concursante avanzaba en cada escalafón, las preguntas se hacían cada vez más y más difíciles, pues se trataban de asuntos íntimos de las personas.
Luego de escuchar esto, llena de ambiciones y con deseos de salir adelante, atraída por el premio en efectivo y viendo la oportunidad de revelarle a su familia las mentiras que rodeaban su vida, Thalía contactó a la producción del programa. Antes de salir al aire, la joven respondió alrededor de 50 preguntas con el polígrafo, de las cuales fueron seleccionadas 21, que serían las que debía contestar correctamente al aire para llevarse el premio. Adicional a eso, como parte de la dinámica del espacio, debía llevar a 3 acompañantes, que también interactuarían, tanto con ella como con el conductor. En su caso, la joven decidió llevar a sus padres y a un jovencito llamado Brian Baroni Romero Leiva de 20 años, quien para ese momento era su pareja sentimental. Sobre su relación no ha trascendido cuándo empezó y cuánto tiempo duró. Solo se sabe que eran muy distintos. Mientras ella era una joven con aspiraciones y sueños, Brian no estudiaba y solo se dedicaba a trabajar como mototaxista en la zona. Vivía alquilado en una habitación, luego de dejar la casa de su madre, una mujer llamada Mary Leiva Cerrón, y de su padrastro Jaime Ríos, quienes vivían en Huachipa. La faceta de su vida que la chica le ocultaba a la familia y el dramatismo de la situación convirtió a Thalía en la concursante perfecta, y los productores se asegurarían que todos sus secretos salieran a la luz. Fue así como se convirtió en la primera concursante del programa, en el cual compartió una verdad que con el tiempo se revertiría en su contra. El programa se estrenó el 7 de julio de 2012 por una cadena de televisión nacional en el horario estelar del sábado por la noche, con Beto Ortiz como presentador. Durante la primera ronda, todo parecía ir bien. Las primeras preguntas fueron sencillas e incluso divertidas. Beto le preguntó a la joven si alguna vez había faltado a clases sin permiso, si ella creía que era más importante ser bonita o ser buena persona, y si alguna vez había estado sin ducharse por largo tiempo. Entre risas, Thalía se hacía cargo de responder cada pregunta, y con cada una ganaba un poco de dinero. Además, todos estaban contentos. Así logró superar el primer nivel del cuestionario, acumulando hasta ese momento 1,000 soles peruanos, lo que podrían ser unos $270 actuales. Sin embargo, las cosas se complicaron para ella en el segundo nivel, pues las preguntas eran cada vez más difíciles y comprometedoras. Le preguntaron si sus padres se avergonzarían de su trabajo, si era empleada de un club nocturno y si alguna vez le habían pagado por mantener relaciones sexuales. Sus respuestas causaron revuelo, pues efectivamente admitió que trabajaba en un club nocturno como bailarina y no como operadora de un centro de llamadas como pensaban sus padres. Además señaló que sentía vergüenza de los modales de su familia. Sus padres, consternados, la observaban desde un sofá cercano, mientras que Brian también la miraba con una expresión desencajada. Pero todo se tornó peor con la siguiente ronda del programa. En esa ronda, el conductor le preguntó a la joven si estaba con su novio hasta que apareciera algo mejor, a lo que ella contestó que sí. Brian se quedó en silencio y perplejo por la respuesta. Luego dijo que no quería escuchar más. No es que le quiera hacer sentir mal, tampoco quiero excusarme, pero creo que de lo que he estado con él, que es bastante tiempo, no he percibido sus metas. Pero Thalía decidió seguir adelante con la interrogante número 18, con la cual tuvo la oportunidad de ganar 15,000 soles, unos $4,000 más o menos. En ese punto, Beto le preguntó si alguna vez había aceptado dinero a cambio de mantener relaciones sexuales. Después de una larga pausa llena de tensión, la joven respondió afirmativamente. Aseguró que solo lo había hecho un par de veces y que desde entonces no había vuelto a hacerlo. Ante la mirada desconcertada de sus padres, la joven explicó que lo hizo porque estaba atravesando una difícil situación económica en su familia, pero advirtió que no lo haría nunca más. Beto le preguntó si quería renunciar o avanzar a la próxima ronda e intentar ganar los 50,000 soles, que como ya dijimos serían unos $15,000 más o menos. La joven lo pensó un rato y antes de responder miró a sus padres y dijo que había ido con el objetivo de decir toda la verdad, porque era difícil para ella contarles a qué se dedicaba. Aseguró que estaba arrepentida de haberles mentido y que para ella su familia era lo más hermoso que tenía en la vida y los amaba con todo su corazón. A Brian le pidió perdón por hacerle pasar por todo eso. Después de ese breve discurso decidió retirarse, obteniendo su premio de 15,000 soles, el equivalente a unos $4,000.
El programa terminó con su primera protagonista revelando muchas cosas íntimas de su vida, lo que causó controversia y le dio al formato un total éxito de rating. Las etiquetas El Valor de la Verdad, EVDLV, fueron tendencia en Perú, y su primera edición ocupó los titulares de todos los diarios durante los siguientes días, debido principalmente a las revelaciones hechas por la joven. La transmisión del primer episodio generó reacciones encontradas. Por un lado estaban quienes criticaban el formato, mientras a otros les parecía muy entretenido. Esa misma semana, después de su polémica participación en el concurso, Thalía apareció en todos los noticieros, fotografiada con un directivo del canal sosteniendo un cheque enorme. También asistió a diferentes entrevistas, donde dijo que se sentía liberada después de participar en el concurso. Nuevamente se disculpó con Brian y reveló que habían terminado su relación. Lo cierto es que mientras los medios se daban un banquete con la información, la vida de Thalía cambió drásticamente después de su aparición en el programa. En el barrio donde vivía, la gente la señalaba y hablaban mal de ella. Las fuertes críticas que recibió hicieron que la joven entrara en depresión, e incluso, según algunas reseñas, asomó a su familia la idea de quererse quitar la vida. Pero gracias a la comprensión y al apoyo de sus padres, Thalía logró salir adelante y poco a poco retomó su vida con normalidad. Volvió a trabajar, a estudiar y a convivir con su familia en el distrito de Huachipa. Sin embargo, el programa de televisión también había dejado secuelas en Brian. Aunque ella buscó salir adelante, su novio no pudo olvidar la humillación pública que había sufrido. Se convirtió en el hazmerreír de su barrio, y las críticas y las burlas alimentaron el resentimiento que había comenzado a crecer en su interior. Entonces planeó meticulosamente cómo devolverle el golpe a su exnovia, por haberlo dejado en ridículo ante todo el país. Al igual que Thalía, él también concedió algunas entrevistas en esos días, tratando de explicar su versión de los hechos. Dijo sentirse avergonzado con su familia y amigos y que jamás la perdonaría. ¿Usted siendo varón cómo estaría? No puedes perdonar, no. Brian declaró que había sido víctima de una trampa, asegurando que él y Thalía habían acordado fingir ser pareja, pero la verdad era que habían roto meses antes y que solo había asistido al programa porque ella le había prometido darle 1.500 soles por ese favor, pero que en ese momento no le había pagado. Además de eso, Brian acusó al canal que emitía el programa de ser cómplice de toda esa farsa, algo que Beto, el conductor, y todos en el equipo de producción negaron, pero la historia ya estaba en la prensa. Los enemigos que Beto había acumulado a lo largo de su carrera debido a su controvertida reputación vieron una oportunidad para atacarlo, y los críticos tildaron el programa como el peor ejemplo de basura televisiva. Pero pese a las duras críticas, el concurso se mantuvo en el número 1 de las mediciones de audiencia. Mientras tanto, en Huachipa, los problemas entre Brian y Thalía se hicieron cada vez peores. Un día, alguien irrumpió en la casa de la joven y le robó su computadora portátil. Sospechaban que había sido él, pero no había pruebas. Los días siguientes, el joven se aparecía en la casa de la joven para pedirle dinero. Primero 500 soles, luego 1.000 y por último 2.000. En una oportunidad, Brian se presentó borracho para exigir el supuesto pago que Thalía le había prometido por acompañarla al concurso, pero la hermana de la joven, Eva, le dijo que se fuera y que no le darían ni un centavo. El joven se retiró de la residencia no sin antes lanzar una advertencia. Brian le dijo a Eva que la venganza era dulce. Aunque en ese momento los familiares de Thalía no le prestaron atención a esas palabras, el 11 de septiembre de 2012 la amenaza de Brian se hizo realidad. Esa noche Thalía salió de sus clases en la universidad y se fue hasta la parada de autobuses con una compañera. Cuando iba a abordar el colectivo para ir a su casa, recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar se dio cuenta que la persona al otro lado de la línea era Brian, cosa que alcanzó a escuchar su amiga, quien minutos después se fue por su lado. Durante la llamada, Brian invitó a Thalía a una fiesta en su casa para celebrar el cumpleaños de su madre. Pese a las dudas que la rodeaban, la joven decidió darle una oportunidad y aceptó el ofrecimiento. Esta fue la última vez que se supo de ella. Esa misma noche, al ver que su hija no llegaba, los padres de Thalía se sintieron algo inquietos, pero pensaron que quizás tal vez se había ido a divertir con algunos compañeros, y se fueron a la cama viendo un partido de fútbol.
Cuando Leoncio despertó al día siguiente y su esposa le dijo que su hija no había llegado a dormir, un mal presentimiento lo embargó. Inmediatamente llamaron a una amiga de la joven, quien les dijo que había estado con ella la noche anterior y que mientras estaban juntas en la parada, la escuchó recibir una llamada de Brian. Entonces Vilma acudió presurosa a la casa del joven, con la esperanza de obtener alguna respuesta. Suplicó de rodillas. Estaba desesperada por saber el paradero de su hija, pero el único comentario que recibió de él fue que no sabía en dónde estaba Thalía. Esa misma mañana el padre de la joven fue a la policía a presentar una denuncia por su desaparición, pero no recibió mucho apoyo de las autoridades. Ante la falta de respuestas, Leoncio fue hasta los estudios del canal que había transmitido el programa. Aquí logró hablar con un productor para pedirle ayuda para difundir la desaparición de Thalía, pero este le dijo que fuera al día siguiente. De ahí el angustiado padre fue a otro canal y a una estación de radio, donde tampoco fue atendido. Así pasó todo el día tocando puertas, tratando de que el caso llegara a la prensa, mientras que los otros familiares buscaban a Thalía por todas partes. Cuando volvió a casa encontró a su esposa en pésimas condiciones. Trató de calmarla diciéndole que al día siguiente nuevamente irían a los medios. Ni esa noche ni las que siguieron pudieron dormir, pensando en qué podía haberle pasado a su hija. A las 5 de la mañana del día siguiente se levantaron, y mientras se preparaban para salir al canal de televisión, recibieron una llamada del productor, quien les dio excusas para no atenderlos ese día. Sin atención de los medios era poco lo que la policía estaba haciendo, pero los padres salían todos los días a buscar a su hija. Pegaron y repartieron carteles con fotos en las calles y acudieron también a las redes sociales. Al comienzo, Leoncio y Vilma se presentaban en los estudios de las televisoras de Lima como dos padres preocupados por la ausencia de su hija. Pero historias como esa era normal escucharlas con frecuencia en los canales de televisión. Sin embargo, todo cambió cuando Vilma mencionó que su hija era la joven que había concursado en El Valor de la Verdad, detalle que fue clave y que volvió a poner a Thalía en las primeras planas de los periódicos. La noche del 14 de septiembre se transmitió por un canal de alcance nacional la noticia de la desaparición de la joven. Un detalle perturbador fue que al describirla la tildaron de trabajadora sexual. Aunque esto disgustó mucho a sus familiares, finalmente su caso ya estaba en los medios, que era lo que buscaban. Para ese momento la historia cambió, pues ya no se trataba de la desaparición de una joven cualquiera de algún barrio de la capital, sino de una persona supuestamente conocida. La familia se vio envuelta de repente en una tormenta mediática, en la cual todos querían la exclusiva y se peleaban por entrevistarlos. La difusión del caso hizo que la policía comenzara a investigar. Para la familia de la joven, el principal sospechoso era Brian. 6 días después, la casa de la familia de Thalía estaba llena de policías y reporteros de los principales canales de televisión que iban y venían. Vivían un infierno siempre bajo el escrutinio de los medios de comunicación. Vilma y Leoncio continuaban de puerta en puerta pidiendo información que los ayudara a dar con el paradero de su hija. Acudieron al Ministerio de la Mujer, a la Jefatura de Policía, a hospitales e incluso a la morgue, pero no obtuvieron resultados. En medio de su desesperación recibieron todo tipo de llamadas, desde intentos de extorsión hasta pistas falsas. Una de ellas fue la de un supuesto mototaxista, que les dijo que la joven estaba en un hotel retenida contra su voluntad. Dijo que solo los ayudaría si le daban dinero. Negociaron darle 2,000 soles peruanos, lo que podrían ser unos $540, pero cuando llegaron al lugar se trataba de otra chica parecida a ella, que se había escapado de su casa. Ya había transcurrido una semana desde la desaparición y no había señales de Thalía. Lo único que la policía sabía era que Brian había sido el último en llamarla esa noche, pero él seguía afirmando no haberla visto. Aún así surgieron otros detalles que parecían incriminatorios o al menos sospechosos. Los detectives descubrieron que unos días después de la desaparición de Thalía, Brian vendió su mototaxi y se mudó de la habitación que alquilaba. Además, los investigadores habían encontrado un testigo, cuyo testimonio resultó clave. Se trataba de un menor de edad del barrio, quien dijo que había visto a Brian con la joven la noche en la que ella desapareció. Según el adolescente, Brian le pagó para que le avisara cuando la chica se bajara del autobús. Además, dijo que vio cuando él y otro hombre la forzaron a entrar al mototaxi. En este punto es necesario aclarar que en Perú este medio de transporte es una pequeña cabina con puertas que se desplaza entre ruedas.
Aunque el exnovio de Thalía siguió negándolo todo, nadie le creyó, por lo cual el 22 de septiembre de ese año fue citado a declarar nuevamente. Brian llegó a las 3 de la tarde a la oficina de personas desaparecidas de la Dirección de Investigación Criminal, conocida como DIRINCRI, a rendir sus declaraciones. Durante su interrogatorio entró en contradicciones y luego de 3 horas cedió a la presión policial y terminó por confesar, revelando los escalofriantes detalles del crimen. Yo la agarro del cuello, como estaba mareado, no vi mi fuerza, por 30 segundos que la agarré. Yo pensé que estaba desmayada, agarré su corazón, no había ni un latido. Aunque cambió varias veces las versiones, en una primera confesión, Brian dijo que un sujeto apodado El Gordo le había ayudado y que había sido esta persona quien le había quitado la vida a Thalía. Afirmó que él solo había sido un testigo, encargado de llevar el cuerpo a un lugar apartado. Después aseguró que todo lo que había dicho era mentira y que este personaje nunca existió. Incluso, según sus palabras, actuó solo y utilizó sus propias manos para quitarle la vida a su expareja. Admitió que golpeó y sofocó a Thalía como consecuencia de su negativa a entregarle el dinero que le había prometido por ir con ella al programa de televisión. Sin embargo, más tarde admitió que se sintió humillado y engañado ante todo el país, cuando la joven reveló que había mantenido relaciones sexuales con otras personas. Según su testimonio, el 11 de septiembre, él contactó a Thalía para encontrarse. Compartieron una botella de vino en su dormitorio y mantuvieron relaciones sexuales. Sin embargo, luego comenzaron a discutir, y en medio del altercado ella lo abofeteó, desencadenando una reacción violenta de Brian, quien en un arrebato de ira incontrolable la sujetó del cuello, sin tener conciencia de la fuerza letal que ejercía. Cuando se percató de ello, era muy tarde, pues la joven ya no respiraba. Tras cometer el crimen, dijo que ocultó el cuerpo en su propio baño y continuó su rutina como si nada hubiese ocurrido, recurriendo al alcohol para apaciguar su conciencia perturbada. Comentó que al día siguiente, sin ayuda alguna, transportó el cuerpo sin vida de Thalía en su mototaxi hasta un lugar solitario, donde finalmente lo abandonó. Brian también contó sus intenciones de escapar a Ecuador y reveló que había vendido su vehículo, equipos de sonido y otros dispositivos electrónicos para financiar su huida. Sin embargo, la policía no creyó en ninguna de estas versiones porque todas eran inexactas. Lo que sí resultó ser cierto de sus declaraciones fue el lugar donde estaba el cuerpo de la joven. A las 6 de la tarde de ese día, Brian llevó a la policía hasta un terreno baldío en una casa situada en la comunidad campesina de Viña de Medialuna, en Jicamarca, cuyas investigaciones posteriores determinaron que pertenecía a un tío del hombre, llamado Reddy Leiva Cerrón. Esa tarde, tras 10 días angustiantes de búsqueda, una llamada telefónica repentina llenó de dolor y desesperación a los familiares de Thalía, pues les informaron que Brian había confesado que le había quitado la vida y que además habían encontrado un cuerpo. Les dijeron que se trataba de una mujer que fue sepultada en una zona de cerros secos. Estaba llena de arena y tenía aspecto amarillento. Hasta allí llegaron distintos reporteros de diferentes medios a cubrir la noticia. Las autoridades suponían que era Thalía, pero necesitaban el reconocimiento de un familiar para confirmar su identidad. Leoncio y su hija Eva acudieron al lugar que estaba repleto de cámaras y reporteros. Ya el rumor se había extendido por toda la ciudad y los estaban esperando. Mientras los periodistas intentaban obtener la noticia de último momento, preocupados por su audiencia, los familiares de Thalía rezaban para que el cuerpo no fuera el de ella. Mientras el padre y la hermana de la joven estaban en ese lugar, Vilma, la madre, se encontraba en una vigilia en su casa, acompañada de vecinos que sostenían carteles y velas orando por su hija. Las labores para extraer los restos parecían ser eternas para Leoncio, quien intentó varias veces ayudar a quitar distintos obstáculos, pero fue retirado por los oficiales que estaban a cargo. Finalmente, a las 9 de la noche, el cuerpo de la joven fue descubierto en un profundo y sombrío pozo de aproximadamente 5 metros de profundidad. Estaba cubierto de piedras y cemento. Fue reconocida por su padre, quien junto a su otra hija lloraron desconsolados, mientras las cámaras de televisión no se les despegaban ni un minuto. No los dejaron tener privacidad en un momento tan doloroso. Los ánimos se caldearon cuando Brian apareció escoltado por policías. Además de lanzar improperios en su contra, Leoncio le arrojó una piedra para descargar su rabia y su dolor. Mientras esto ocurría, la madre de la joven estaba en su casa, ajena al horror que se avecinaba. Los medios presentes en la vivienda le dieron las condolencias,
pero ella parecía no estar enterada de lo que le había sucedido a su hija. En ese momento recibió la llamada que ninguna madre quiere escuchar. Vilma subió a su habitación y cerró la puerta. Minutos después se escucharon gritos desgarradores mientras su perro ladraba y los periodistas no sabían qué hacer. En la estremecedora escena, la tristeza se mezcló con la ira y la conmoción. Esa noche los televidentes peruanos fueron testigos de las expresiones de dolor de una familia rota. Vieron al asesino confeso, esposado, escucharon los gritos de Eva y Vilma y vieron la expresión estoica de Leoncio. Estas imágenes fueron vistas en todos los canales de televisión excepto en uno, en el que Ruth ya había participado. El canal que daba al programa El Valor de la Verdad. Era sábado y tenían que continuar con su programación habitual. Y como un azar del destino, el programa que estaban transmitiendo en ese momento era el mismo en el que la joven había participado. Luego de esto, en medio de las luces de las cámaras de televisión, el cuerpo de Thalía fue sacado y llevado a la morgue, donde los análisis forenses dieron con la causa de su defunción. Le habían quitado la vida por asfixia mecánica. Además, se determinó que la víctima presentaba golpes en todo el cuerpo y que tenía el rostro prácticamente desfigurado. Según el informe forense, tenía fracturas en la clavícula y en la columna, lo que hacían presumir que la habían agredido hasta su último respiro. De igual modo, el reporte reveló que su hígado estaba completamente inflamado, esto como consecuencia de algunas sustancias tóxicas que había ingerido antes de que le quitaran la vida. Debido al avanzado estado de descomposición, los peritos forenses no pudieron determinar si la habían agredido sexualmente o no. Su cuerpo fue entregado a sus familiares, quienes la velaron en su casa acompañados por decenas de personas. En el lugar se presentó la entonces ministra de la Mujer, Ana Jara, quien expresó sus condolencias a los allegados de Thalía y ratificó su apoyo en la búsqueda de la justicia. Durante la ceremonia, Leoncio aseguró sentirse orgulloso de su hija, y reveló que después del programa era extorsionada por Brian. Él la amenazaba con contar más cosas a sus padres. Él creía que estas cosas eran las que ella ya había contestado en el programa, pero que no se habían revelado porque había decidido retirarse antes de tiempo. Refirió que nunca aceptaron la relación de su hija con este sujeto, ya que lo consideraban una mala influencia, y advirtió que no descansaría hasta que él pagara por lo que hizo. Por otra parte, criticó que la Policía Nacional no hubiese detenido a Brian cuando denunciaron la desaparición de Thalía, pues quizás su hija podía haber sido encontrada con vida. En medio de lágrimas y gritos exigiendo justicia, los restos de Thalía fueron trasladados en hombros de amigos y vecinos por 40 cuadras, hasta que llegaron al cementerio de Huachipa, donde fue sepultada. Su madre no soportó el dolor y perdió el conocimiento durante unos 15 minutos. Al reponerse, suplicó a los medios presentes que no abandonaran la búsqueda de justicia para Thalía. Mientras los familiares y amigos de la joven le daban el último adiós, los organismos policiales continuaban las pesquisas. Como parte de las investigaciones, fue allanada la casa de Brian, donde los peritos hallaron restos de sangre, al igual que en su mototaxi. Asimismo, a través de los registros telefónicos, los detectives determinaron que Brian y su tío Reddy se habían comunicado varias veces, entre la noche del 11 de septiembre y la madrugada del 12. Esto desde el terreno donde fue hallado el cuerpo de la víctima. Para ese momento quedaba claro para la policía que el homicida había actuado con el apoyo de su tío y también de un adolescente de 14 años, quien, como ya sabemos, ya había testificado en su contra. El menor ratificó a la policía que fue contratado por Brian para avisarle de la llegada de Thalía cuando ella bajara del autobús en el barrio en que vivían. También contó que fue testigo de cómo Brian y su tío sacaban el cuerpo de la víctima de la casa de la madre de Brian, Mary, ubicada en Huachipa. A cambio le dieron al menor 50 soles y un teléfono celular. El 26 de septiembre, Brian fue llevado al lugar del hallazgo para hacer una reconstrucción de los hechos, en medio de la cual le dijo a la policía cómo se deshizo de la ropa y los documentos de Thalía la madrugada en la que le quitó la vida. Contó que tras quitarle la vida a la joven en casa de su madre, trasladó el cuerpo a una habitación en la avenida Carapongo. Ahí estuvo varias horas, antes de tomar un mototaxi y con ayuda de su tío enterrar el cadáver donde fue encontrado. Brian y Reddy fueron trasladados de la sede de la DIRINCRI al médico forense y luego derivados al Ministerio Público, quien los acusó formalmente de los delitos contra la libertad, secuestro agravado y robo agravado con muerte subsecuente.
Tras ser detenido, el tío de Brian negó estar involucrado en el crimen. Se defendió diciendo que ese día había bebido demasiado por el cumpleaños de su hermana. Aunque Brian luego se retractó y dijo que su pariente no estuvo con él el día de los hechos, los detectives concluyeron que todo había sido un complot entre los dos, pues el espacio donde fue enterrada Thalía le pertenecía a Reddy. El tribunal declaró que casi todo lo que relató Brian era falso. De su confesión, lo único que se aceptó como verdad fue lo siguiente. Después de quitarle la vida a Thalía, el acusado dejó su cuerpo en el suelo de su baño, cerró la puerta de la habitación y se fue a seguir bebiendo en la fiesta de cumpleaños de su madre. Al día siguiente regresó a su dormitorio para sacar el cuerpo, el cual llevó en su mototaxi hasta el terreno donde su tío lo ayudó a enterrarlo. El juez del Juzgado 32 Penal de la Corte Superior de Lima, Pedro González Barrer, concluyó que el crimen no fue casual, que fue planeado y que el móvil fue el robo. Señaló que tanto Brian como Reddy habían intentado arrebatarle el código de seguridad bancario a Thalía para extraer el dinero del premio que había ganado en el concurso, el cual se mantuvo intacto en la cuenta de la joven, hasta que meses después de una batalla legal sus familiares pudieron retirarlo. Ante esto, el tribunal ordenó prisión preventiva para ambos imputados en el penal Piedras Gordas 1 en Ancón. Al concluir la diligencia, fueron sacados bajo un fuerte resguardo policial, ya que un grupo de personas con los padres de la víctima al frente los esperaban afuera para exigir justicia. Los medios locales comenzaron a cubrir el crimen escarbando en todos los rincones de la vida de la víctima y su supuesto victimario. Un reportaje reveló que presuntamente Brian tenía una doble vida, pues al parecer tenía una hija y además se dedicaba a explotar mujeres sexualmente. Se abrió un debate sobre la supuesta responsabilidad del programa El Valor de la Verdad en los Hechos. Al respecto, el presentador Beto Ortiz señaló que no se había tratado de un crimen cometido por un enamorado despechado, sino un homicidio cuyo móvil había sido el dinero. Además de eso, hizo una autocrítica, pero no sobre el programa, sino sobre no haberle prestado atención a la desaparición de Thalía desde el principio. Por su parte, uno de los productores del concurso, Nicolás Lucar, arremetió contra quienes trataban de culpar al programa, advirtiendo que Brian le había quitado la vida a Thalía por dinero, y no porque ella lo había dejado en ridículo en la televisión. Mientras esto sucedía, la televisora también emitió un comunicado oficial, en el cual condenaban los hechos y expresaban sus condolencias a la familia de la víctima. Ante esto, el entonces fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, indicó que las pesquisas en torno al crimen determinarían si existía o no responsabilidad de la producción del espacio televisivo. Durante los siguientes días, el crimen de Thalía acaparó la atención del público, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Su hermana Eva publicó en sus perfiles algunos videos grabados con ella días antes de los hechos. El tiempo fue pasando, y cuando ya había transcurrido un año de la muerte de Thalía, los presuntos responsables aún no habían sido llevados a juicio. En la casa de la joven parecía que se había detenido el tiempo, pues sus padres conservaban intacta su habitación, en la cual también habían puesto un altar, esto para mantener vivo su recuerdo. En el primer aniversario acudieron al cementerio, donde Vilma, a través de una canción, pidió justicia para su hija. Dios sabe lo que ha pasado, pido justicia, la justicia divina. No fue sino hasta noviembre de 2013 cuando Brian y su tío Reddy fueron llevados a juicio en el Colegio B de la Segunda Sala Penal para Reos de Lurigancho. A solicitud del Ministerio Público, el tribunal aceptó que tanto el conductor del programa El Valor de la Verdad, Beto Ortiz, como la productora de dicho espacio, Jacqueline Jorge, fueran citados en calidad de testigos. Sin embargo, la sala rechazó el pedido del representante legal de la familia Zayas, Julio Rodríguez, de incluir a la televisora como un tercero civilmente responsable. Por su parte, el abogado de Reddy, Luis Tudela, pidió que fuera excluido el testimonio del adolescente de 14 años, que señalaba directamente a su cliente como coautor del delito, pero esta solicitud fue rechazada. Una vez iniciado el debate, la fiscal superior, Nelly Gutiérrez, solicitó para ambos acusados cadena perpetua, por los delitos de secuestro, robo agravado y muerte subsecuente. En tal sentido, la defensa de Brian, a cargo del abogado Felipe Ramos, pidió que se cambiara el delito por el que fue acusado por el de homicidio por emoción violenta, lo cual le permitiría reducir su condena. Indicó que su cliente sufrió severos daños psicológicos al enterarse de las cosas que hacía su pareja,
y solicitó apoyo terapéutico para él. Asimismo, pidió que su defendido fuese confrontado con el periodista Beto Ortiz, pues a su criterio, este tenía mucha responsabilidad en lo ocurrido. Afirmó que a Brian le tendieron una trampa, pues le ofrecieron trabajo, pero al llegar al canal lo amenazaron con una millonaria demanda. Al subir al estrado de testigos, Beto Ortiz aseguró que ambos acusados lo visitaron días después de la emisión del programa, para exigir dinero por aparecer en televisión. En medio del juicio, Brian y su tío regresaron a Huachipa para una segunda reconstrucción de los hechos, en la cual Brian aseguró nuevamente que actuó solo y que su pariente no tenía nada que ver con el crimen, mientras que Reddy también continuó alegando su inocencia. Finalmente, el 27 de febrero de 2014, el tribunal conformado por los jueces Carlos Escobar Antesano, Dori Rodríguez Alarcón y Rosa Amaya Saldarriaga condenaron a cadena perpetua a Brian Romero Leiva, de 22 años, y también a Reddy Leiva Cerrón, al declararlos culpables del delito de robo agravado seguido de deceso. Esto por el caso, como ya sabemos, de Ruth Thalía Zayas. Condenaron a Brian Baroni Romero Leiva y Reddy Leiva Cerrón como autores de los delitos de robo agravado con subsecuente muerte en agravio de Ruth Thalía Zayas Sánchez e imponen cadena perpetua computado desde el 29 de septiembre del año 2012. Además, se ordenó el pago de 700,000 soles, que al cambio actual representan unos $190,000. Esto como reparación civil a favor de los familiares directos de la víctima. Sobre la acusación fiscal relativa al secuestro agravado, la sala decidió absolver a ambos. Tras la lectura de la sentencia, los familiares de la víctima se mostraron complacidos, aunque consideraron que ningún dictamen les devolvería a Thalía. En su declaración después del fallo, Eva agradeció a la justicia peruana, pero no ocultó su frustración por lo ocurrido a su hermana. Por su parte, Vilma agradeció a Dios porque se hizo justicia y denunció que los familiares de Brian las habían amenazado días atrás, pero que nada de eso había amedrentado a la familia y que finalmente Thalía podía descansar en paz. Durante los años siguientes, los dos hombres presentaron múltiples apelaciones en un intento por evadir la responsabilidad de sus actos. Aunque todas sus solicitudes fueron rechazadas y la sentencia dictada fue ratificada en 2015 por la Corte Superior de Justicia, para el año 2021 sí que lograron una reducción en sus condenas. Según un comunicado de la Fiscalía Suprema en lo penal, la decisión se produjo porque el exfiscal Víctor Raúl Rodríguez Montesa argumentó ante una sala suprema que los implicados fueron sentenciados con una sanción estipulada en el anterior Código Penal y pidió la sustitución de la condena bajo los parámetros de la normativa que había sido modificada en 2017, que cambiaba las penas para crímenes de robo seguidos de muerte, la cual llegó a ser más benigna con los acusados. Pese a que todas las instancias y especialistas opinaron que debido a la crueldad con la que se cometió el crimen, la cadena perpetua era la justa, los jueces de la segunda sala de apelaciones de la Sala Penal Transitoria aceptaron reducir las penas. En el caso de Brian se le dio una condena de 33 años y a Red y su tío se le dieron 30 años de prisión. La noticia fue un balde de agua fría para los padres de Thalía. Luego de conocer el fallo, la familia vive con el amargo sabor de la impunidad, pues luego de batallar por tantos años sentían que al final el sistema de justicia les había fallado. Leoncio y Vilma siguen buscando que los responsables de la muerte de Thalía cumplan la cadena perpetua y además de esto que les paguen la reparación que el juez dictó, ya que hasta el día que hicimos esta investigación no habían recibido ni un solo centavo. Mientras esperan que la justicia llegue, la madre de la joven visita su tumba en cada aniversario, donde le canta algunas canciones y trata de mantener vivo el recuerdo de su hija. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy controversial, como siempre decimos, un caso muy triste que dejó a una joven que tenía muchos sueños e ilusiones sin vida, ya no pudo cumplir todas las metas que tenía. Hablar mucho en este caso sobre la televisión sensacionalista y sobre cómo muchos medios siempre están pendientes de tener la mejor imagen, la imagen más dolorosa, la fotografía más triste, más allá de pasar sobre el dolor de las personas y también sobre todas las cosas que se discuten en la televisión. Al final, si fue una venganza, si fue un robo o por cualquiera que sea el motivo por el que Brian le quitó la vida a Thalía,
esto no tendría que haber sucedido y al final pues esta persona, aunque le redujeron la condena realmente para la edad que tiene, pasar 30 años en la cárcel, lo más probable es que él ya no salga con vida y es lo mejor porque es un peligro para la sociedad. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En otras redes me encuentran como LesmaVR, allí también subo mucho contenido. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.